Acuérdense, jaladores, que el tema del día de hoy vamos a hablar del suicidio. Fue el podcast que hicimos en esta semana y la semana anterior. La semana anterior fue de el suicidio, hablando específicamente de la población adolescente. Y el de esta semana fue el de suicidio en una adultez, ya sea temprana o tardía. Dice Oscar Carrillo, buenas noches, guapa, espero esté como siempre interesante. Ay, sí, vas a ver que sí, vas a ver que está muy bueno. Si no lo han escuchado, jaladores, si no han escuchado el podcast, por favor, después del live, vayan y escúchenlo. En serio, está muy interesante, está muy padre. Me parece que son datos muy importantes porque todo mundo pensaríamos, lo típico, ¿no? A mí no me puede pasar o a lo mejor no le ha pasado a algún familiar y demás. Pero realmente, jaladores, nos damos cuenta que este tema, precisamente por ser un tema tan delicado y con muchos mitos alrededor de, pues obviamente la gente que intenta o lleva a cabo un acto suicida, es muy complicado que lo diga, es muy complicado que lo cuente, es muy complicado que pida ayuda. La verdad es que regularmente son personas que no lo dicen, ¿saben? Por eso les digo que es muy importante que escuchen el podcast, porque como ahorita vamos a dar como cierta información exactamente cómo podemos darnos cuenta, porque a lo mejor la persona literalmente no va a decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero matar, me quiero suicidar, he pensado en suicidarme, he pensado en matarme, en fin. No siempre, de hecho la mayoría de veces no es tan expreso este tipo de pensamientos. Más bien nos vamos a dar cuenta en ciertas pistas que ahorita vamos a ver. Vamos a estar saludando. Gallagher, saludos jaladores, saludos. Locoman Carlos, saludos, hermosa. Gabriel Barrera Torres, muy buen tema. Sí, la neta está súper interesante. Buenas noches, Danita, buenas noches, Gallagher. Apolinar González, hola hermosa, buenas noches a todos. Jesualdo Lamoglia, buenas noches. Un tema que en lo personal ha existido en mí. Saludos y gracias por la información. Muchas gracias a ti, Jesualdo, por contarnos cómo tu experiencia. La verdad es que, de verdad que sí, jaladores es muy común. O sea, de hecho estábamos viendo tan solo en México, aproximadamente hay 1000 intentos de suicidio en adolescentes al día. O sea, vean realmente la cantidad. O sea, en la adolescencia, por ejemplo, es la tercera causa de muerte. O sea, estamos hablando que, fíjense la importancia, ¿no? O sea, de por sí hay enfermedades graves, o sea, obviamente importantes, por las que nos preocupamos y demás, como es el cáncer, como a lo mejor es la diabetes, en fin. Pero imagínense, para que sea ya la tercera causa de muerte de los adolescentes, realmente es una población, es la población más vulnerable, jaladores, y es la adolescencia la más vulnerable porque, como veíamos y lo hemos platicado en otros podcasts, los adolescentes están pasando por procesos, por cambios cerebrales muy fuertes, no tienen todavía un juicio, digamos, como muy adecuado, todavía les cuesta controlar sus impulsos y demás, son tienen obviamente pues una tendencia mayor y una vulnerabilidad mayor de tener o padecer depresión, ¿saben? Entonces sí es una población muy vulnerable. Los factores más vulnerables, por ejemplo, en la adolescencia, jaladores, estaríamos hablando de, en primera, un ambiente familiar disfuncional,
¿saben? Ya sé que a todos nos encantaría y qué padre que todos tuviéramos como la casita perfecta, la familia perfecta, en fin. Lamentablemente no se puede, no podemos, muchas veces se nos sale de las manos, ya sea por divorcio, ya sea por, en fin, mil factores que pueden llevar a una familia en un ambiente que sea un ambiente disfuncional, ¿no? Entonces, obviamente ese va a ser un factor de riesgo para el adolescente, el no tener buena relación, buena comunicación con los padres, ese va a ser uno de los mayores factores de riesgo. Otro, por ejemplo, muy importante sería una no adecuada integración escolar, ¿saben? En la adolescencia también recordemos que de las cosas más importantes que hay o que pasa en la adolescencia es que estás en búsqueda de tu identidad y por ende necesitas este sentido de pertenencia, necesitas pertenecer a tu grupo de pares, a tus compañeros y demás. Si no logras una buena adaptación o aceptación de tus pares como adolescente, también estaríamos hablando de un riesgo muy grande para que puedan caer en depresión y en intentos suicidas. Otra cosa, jaladores, que también sería como factor de riesgo en los jóvenes, es obviamente esta parte de que sean víctimas de acoso escolar, de violencia escolar y demás, ¿saben? Obviamente les afecta muchísimo y hemos visto, ¿no? Hemos visto regularmente ahorita ya con las redes sociales, noticias y demás, en donde tal vez algún adolescente sufre de este bullying o cyberbullying, en fin, que lo atacan por las redes sociales y demás, y es tan fuerte la presión, es tanto para el adolescente que no puede soportar y muchas veces hay suicidios y los escuchamos, ¿no? Como a partir de este acoso el adolescente toma la decisión de suicidarse. Entonces ese también, el sentido de pertenencia, el que no sea víctima de este acoso, de esta violencia en la escuela, pues obviamente es súper importante, ¿no? Y obviamente, pues en el momento en el que yo vea que mi hijo adolescente o mi familiar adolescente está sufriendo este tipo de acoso, bueno, pues de manera inmediata ver cómo lo puedo solucionar, porque muchas veces, a lo mejor el adolescente no nos va a decir nada, pero yo creo que sí nos damos cuenta de este tipo de cambios de conductas en los adolescentes, en donde ya no se sienten a gusto de estar en la escuela o ya no quieren ir a la escuela o quieren hacer cambio de escuela, en fin, ¿no? Entonces esas también serían como señales de darnos cuenta que algo está sucediendo en ese ambiente escolar. Ahora, jaladores, también sería otro factor de riesgo. Salud, salud, salud con café. Dice John Conturi, buenas noches, ya estamos aquí. Gallagher, un tema muy fuerte que cada vez se escucha más entre adolescentes muy chicos. Exactamente. Andrés Amado, dice un tío mío que era toda madre, trabajaba, tenía negocio propio, bien aclientado y vivía bien. Platicábamos, ay, no puedo ver. Ay, no puedo ver la otra parte. Platicábamos de lo más chingón y se suicidó después de los 60 años. Lo lamento mucho, Andrés. Exactamente. Fíjense, jaladores, ahorita vamos a pasar como también a la población, a este tipo de población ya de adultos, porque obviamente cambian los factores, las vulnerabilidades y demás, ¿no? Pero bueno, continuando con esta parte de los adolescentes, obviamente, jaladores, sabemos que cualquier tipo de predisposición genética o hereditaria, es decir, que dentro de mi familia exista algún problema o un diagnóstico de algún trastorno mental, bueno, obviamente ese también sería un factor a tomar en cuenta porque puede ser, hay muchísimos trastornos que obviamente
tienen un porcentaje hereditario y demás, ¿no? Entonces también habríamos que checar eso, porque la depresión obviamente sería uno de los mayores riesgos a tomar en cuenta si una persona tiene depresión, que se relacione obviamente directamente con el suicidio, pero también hay otros trastornos, como por ejemplo la esquizofrenia. En la esquizofrenia también se da mucho que los pacientes intenten suicidio, ¿saben? En el trastorno bipolar igualmente, y también en algunos trastornos de la personalidad. Entonces eso también tendríamos que tomar en cuenta para por si tengo un hijo adolescente o un familiar adolescente, ¿no? Ahora, pasando un poquito a la otra población, jaladores, acuérdense que estos son los indicadores, ¿no? Vamos a hablar como de cómo me doy cuenta si lo que estamos diciendo es que exactamente no lo expresan, la mayor parte del tiempo no lo dicen, no lo expresan tal cual, no avisan, ¿no? Pero sí a lo mejor vamos a empezar a escuchar este tipo de pensamientos, frases y palabras que nos van a dar por ahí como ciertas señales, ¿no? Acuérdense que este proceso de suicidio, porque es un proceso que inicia con ideaciones suicidas, ¿no? Las ideaciones suicidas, inician de una manera así, ¿no? O sea, primero la persona empieza con este pensamiento de la vida no vale vivirla, no me gusta cómo está la vida, no me gusta mi vida, ya no le encuentro sentido, no le encuentro sentido al futuro, al mundo, en fin, ¿no? Empezaríamos como a detectar, como ese sería como un principio, ¿saben? Pero va aumentando. Después, por ejemplo, viene esta parte de representación suicida, es decir, cuando yo entonces ya me imaginé muerto, ¿no? O ya me imaginé en mi funeral, esta parte, ¿saben? O sea, ya vimos cómo está escalando. Posteriormente, por ejemplo, ya vendría como esta idea de autodestrucción, ¿no? Pero esta idea de autodestrucción, pero todavía sin ningún plan, ¿no? O sea, como por ejemplo de me voy a matar, ¿no? Me quiero matar, me voy a matar. Y le preguntas a lo mejor a la persona, oye, ¿y cómo lo harías? Y dice, no, pues no sé cómo, pero sí lo haría, ¿no? O sea, vemos cómo ahí ya está escalando, ¿no? Y luego entonces viene posteriormente esta parte de idea suicida sin un plan específico, ¿saben? Pero ya es así como de que, pues me podría matar con pastillas o me podría aventar de un carro, me podría aventar de la ventana o me podría, ¿saben? O sea, ya está como buscando como opciones sin plan específico. Y ya lo último ya sería como esta ideación suicida ya con un plan específico, jaladores. Es que se me está secando mucho la garganta, espérenme un segundito. Aquí ya, jaladores, cuando la persona ya tiene un plan específico, ya está a un paso de cometer un acto suicida o de llevarlo a cabo. Entonces, esta parte es cuando entonces ya escuchas a la persona decir, sí, me mataría, a lo mejor me cuelgo, a lo mejor no, o sea, dice, me voy a colgar del baño en la noche, que mi familia esté durmiendo, que no se dé cuenta, agarraría una corbata, la pondría en la regadera y entonces, o sea, ¿saben? Ya tiene un plan específico. Ahí ya es cuestión, es una bomba de tiempo, ya es cuestión, en serio, ya está un paso del suicidio de esa persona. Entonces, con estas señales, jaladores, nos vamos a dar cuenta, o sea, que literalmente no te lo están diciendo, pero entonces ya empiezan a ver esta ideación suicida y cada vez como va aumentando.
Obviamente, jaladores, esto también podría variar porque a lo mejor, por ejemplo, y más en los adolescentes, como las conductas son, ¿cómo les diré? Como muy impulsivas. Entonces puede ser que sea un acto que en el momento lo pienso y en el momento lo video y en el momento hago el plan y listo, ¿no? Pero regularmente sí lleva como cierto proceso, obviamente más menos tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto veamos como cualquier tipo de señal que acabamos de comentar, cualquier tipo de pensamiento que exprese esta persona, entonces ahí ya sería de plano recurrir, llevarlo a un especialista, porque obviamente muchas de las veces la persona por sí sola no acude. En primera porque sigue todavía este mito y demás de los psicólogos y los psiquiatras y demás y de la salud mental y todo eso, ¿no? En segunda, jaladores, lamentablemente, fíjense aquí, por ejemplo, ya en la edad adulta media, los factores de más riesgo en la adultez ya media, jaladores, sería, por ejemplo, el factor económico y laboral principalmente, ¿saben? Es decir, si una persona se queda sin trabajo, si una persona no tiene trabajo por mucho tiempo, si una persona no tiene, o tiene un trabajo, pero lamentablemente no puede cubrir sus necesidades, ni siquiera más básicas y demás, ese es un factor de riesgo de los más importantes en la adultez media, ¿no? O sea, digamos una persona, no sé, 35, 40 años. Entonces, ese, y obviamente que tenga también problemas familiares, es decir, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Divorcio, abandono de la pareja, además, ese también sería otro factor en esta población. Ahora, pasando a las poblaciones de la adultez tardía, es decir, hablaríamos como de los 55 para arriba. Ahí, por ejemplo, fíjense, jaladores, que ahí el principal factor de riesgo son las enfermedades, ¿saben? ¿Por qué? Porque acuérdense que a esa edad obviamente la salud empieza a mermar muchísimo y entonces ellos, al carecer como de salud o tener enfermedades dolorosas principalmente, y que los incapaciten de alguna manera, que tengan una discapacidad debido a alguna enfermedad, algún padecimiento, eso es de muchísimo, muy riesgo para la persona de adultez tardía, ¿no? Entonces ese sería como el principal factor de riesgo, y obviamente en todos acuérdense que está relacionado con trastornos mentales, de los que principalmente ya dijimos, que es que es depresión, esquizofrenia, bipolaridad y algunos trastornos de la personalidad, ¿no? Ahorita hablando de géneros, jaladores, fíjense que está cañón, ¿no? Porque, por ejemplo, en suicidios consumados, los hombres es la mayoría, ¿saben? O sea, en realidad hay más suicidios en los hombres que en las mujeres. Pero aquí viene un dato muy importante. En los hombres hay más suicidios porque los hombres regularmente intentan métodos muy tajantes, muy letales, ¿saben? Es decir, por ejemplo, el ahorcamiento sería el número 1, de hecho, estadísticamente es el más alto. Después seguiría por armas de fuego, ¿saben? Entonces, obviamente, y esto es mucho de los hombres, entonces, obviamente, esos actos son letales y obviamente por eso hay más aumento de suicidios en hombres. Pero en mujeres no es que haya menos, ¿saben? Hay más intentos, pero con menos éxito.
porque generalmente las mujeres escogen, por ejemplo, métodos de intoxicación, ¿saben? Como envenenamiento. Ese sería como el principal, envenenamiento por algunas sustancias tóxicas, pueden ser narcóticos, de hecho sería de los primeros y más usados, puede ser por narcóticos, puede ser por algunos fármacos o puede ser con este tipo de sustancias tóxicas como sosa acústica, sosa, de esa que usan en la cocina, jaladores, porque la neta es que ni sé cómo se llama bien, pero como esas cosas, ¿no? Que vemos en la cocina, o a lo mejor de destapacaños, en fin, suelen utilizar como este tipo de sustancias. Entonces es mucho más probable que una persona así llegue al hospital y tenga como una intervención y pueda salvar su vida. Entonces, por eso es que en las mujeres, o sea, sí es alto, pero es más alto el de los hombres. Pero ya vimos que es por esta parte que los hombres toman medidas más determinantes que las mujeres. Entonces, las mujeres tienen más intentos, pero menos éxito en el suicidio, porque todavía como que pueden salvarle la vida en algún momento, porque llega todavía al hospital con vida, ¿no? Vamos a leer un poquito de saludillos. José Pablo Cepeda, hola, saludos. Paco Torres, hola, Ana, buenas noches. Diego Valdivia, Gerardo A. Madrigal Gutiérrez, saludos, Danae, buenas noches. Saludos, Gerardo. SORS, saludos cordiales, saludos. Rubén López, eres la mujer maravilla, Danae linda. Ay, muchísimas gracias, qué lindo. De verdad, qué lindos jaladores. Hoy no, no sé, fíjense que hoy como que andaba medio bajoneada por ciertos aspectos, pero la verdad es que el estar con ustedes, el compartir como este tiempo con ustedes, este poco tiempo, porque a lo mejor pues es solamente una hora, la verdad es que me la paso súper padre, me encanta como esta interacción con ustedes, me encanta saludarlos, me encanta ojalá pudiéramos escucharnos como todos, y podernos ver todos, pero pues bueno, no le hallo mucho la tecnología, o sea que no tengo ni idea de cómo hacer eso. Miguel Pérez, hola, buenas noches. Rubén López y la mejor psicóloga. Ay, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Los súper adoro. Bueno, a todos, muchísimos saludos. Entonces, jaladores, lo que estábamos viendo entonces es esta parte de género, ¿no? Que es como interesante, esta parte, porque regularmente vamos a ver como nosotros las estadísticas y sí vamos a ver como de que los hombres, obviamente el porcentaje de suicidios es mayor, pero ya les expliqué por qué. Realmente ya cuando te metes a ver los estudios y te metes a ver como un poquito más, analizar los datos y demás, te das cuenta que está relacionado precisamente a eso. Entonces, obviamente los tres principales métodos de suicidio van a ser o son el ahorcamiento, suicidio por arma de fuego y tercera, envenenamiento. Esos serían los tres. Ahora, jaladores. Otro dato súper importante, que la mayor parte de los casos se da en casa el suicidio, ¿saben? En casa siempre. Es muy raro el que se dé en la calle. La verdad es que son muy pocos. Los casos son muy pocos. Entonces, el peligro está en casa, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que ya tuvo un intento, bueno, en primera obviamente es llevarla con un especialista para ver qué está pasando, por si tiene algún trastorno o lo está desarrollando, en fin, que lo empiecen a tratar, pero también vamos a tener como familiares jaladores que estar bien al pendiente, de verdad. O sea, yo, por ejemplo, en mi carrera profesional sí me ha pasado tener pacientes
que hayan llegado con intentos suicidas y demás. Entonces, algo que sí es súper importante que se le tiene que decir a la familia es que sí va a tener que estar al pendiente de la persona en lo que el tratamiento va avanzando. ¿Por qué? Porque regularmente lo intentan una vez, pero entonces luego se van con la otra, ¿saben? O sea, sí son personas que lo intentan y lo intentan. Dice Julius César, la probabilidad de suicidio aumenta si hubo ya un antecedente en la familia. Sí, fíjense que sí aumenta. Si hay una persona que cometió suicidio, un familiar, sí aumenta la probabilidad. Y aquí tendríamos que ver qué tanto fue, qué tanto fue como o sea, por ver este antecedente, porque obviamente una persona que ve a su familiar o que es cercano y que vive esa experiencia, pues obviamente sí es una experiencia que te deja marcado como familiar también, porque el proceso de duelo va a ser súper difícil, ¿saben? Acuérdense de que el proceso de duelo, cuando una persona comete suicidio, entras en un duelo, pero también en una disyuntiva de decir, o sea, estoy encabronada porque se suicidó la persona, porque me dejó, porque nos dejó, en fin, pero a la vez me siento culpable porque no me puedo enojar con él, porque entonces también, pues obviamente estaba sufriendo, por eso tomó esa decisión, en fin, ¿no? Entonces el duelo es un poco más complicado y demás, entonces eso también podría como aumentar como la tendencia, y también el haber vivido algo tan traumático, obviamente, a una temprana edad, pues también, ¿no? También algo que se me pasaba a decir, en los niños jaladores que son abusados sexualmente, también hay una tendencia de suicidio, también es un factor enorme de riesgo, ¿saben? Entonces también a checar esa parte, porque repito, tampoco es que lamentablemente los niños a veces no expresan con palabras que fueron abusados. Regularmente ya lo expresan ya que pasaron muchos años, ya que son adolescentes o ya que son adultos, ¿no? Pero muchos niños no. Pero sí nos daríamos cuenta en muchas conductas. De hecho, a ver si cerramos el año con este tema, porque me parece como también muy importante como decir como ciertas señales que nos podrían indicar que mi familiar, mi hijo, en fin, está sufriendo o sufrió de un abuso de tipo sexual, ¿saben? Ok, jaladores. Y bueno, hablando también de esto, que si mi familiar, si en la familia hubo un suicidio, hay también la tendencia, aparte también aumentaría la tendencia, jaladores, porque muchas de las veces estas personas, a veces el familiar no fue diagnosticado ni tampoco atendido a tiempo, ¿saben? De hecho, ha pasado de repente... jaladores, por ejemplo, en consulta, pues siempre preguntamos antecedentes familiares por lo mismo, porque sabemos que entonces cualquier familiar, ya sea directo y a veces no tan directo, digamos que no de la familia nuclear, puede llegar, saltarse generaciones y demás, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tomar mucho en cuenta. Pero ha pasado, jaladores, que de repente resultó que a lo mejor la tía se suicidó, y entonces ya también una sobrina se suicidó, y entonces ya empiezas como que a rascarle un poquito y te das cuenta que en realidad sí hay un padecimiento, y que probablemente esas personas que cometieron suicidio probablemente lo tenían también, pero no fueron detectados, ni diagnosticados, ni tratados oportunamente, ¿no? Entonces, por eso les digo que la verdad es que ir al psicólogo, jaladores, debería de ser un chequeo anual para todos, incluyéndonos a los psicólogos, la verdad.
O sea, psicólogos, necesitamos psicólogos también de repente. Entonces, sí sería como un chequeito, un chequeo general así de, oye, a ver, porque, pues no sé, ¿no? A lo mejor no me estoy sintiendo bien, a lo mejor está pasando algo, no sé, pero siempre es bueno ir a darse una checadita. Dice Ángel RB, un tema muy duro, pero interesantísimo. Exactamente, jaladores, la verdad es que es muy, muy duro. Como les decía, el proceso de duelo para los familiares de estas personas que cometen suicidio, híjoles, es terrible, es terrible. Sí. Y más, por ejemplo, cuando el que se suicida es el hijo, ¿no? Ay, jaladores, la verdad es que pobres de los papás, porque de verdad que su duelo se les complica muchísimo por, obviamente por la pérdida, pero por una culpa terrible que sienten, ¿saben? Porque de alguna u otra manera se sienten responsables del acto del adolescente, ¿no? Acuérdense que de por sí, de hecho ya lo habíamos platicado, ¿no? En algún live, que obviamente todos los papás siempre se sienten como de alguna manera responsables de todo lo que les pasa a sus hijos, ¿no? Entonces, si se cae, por ejemplo, es de, ay, ¿no? O sea, le pasa algo y, ay, todo, o sea, van a sentir, obviamente es normal que se sientan como responsables y de repente como culpables, ¿no? Ahora imagínense ante una pérdida que aparte de la pérdida, pues fue suicidio. Entonces, imagínense, la verdad es que es un proceso doloroso para la familia, pero mucho más para los papás de esos adolescentes. Entonces, si tienen hijos adolescentes, ya saben, aguas con estos pensamientos. En cuanto yo escuche a mi hijo, a mi hija, a mi familiar adolescente o no adolescente, pero en cuanto yo vea estas señales, estas ideaciones, como dijimos, que van como subiendo de tono, o sea, que a lo mejor les digo, ¿no? Primero es el pensamiento, o sea, los repito porque en serio sí es muy importante poder detectar los jaladores. Les digo porque no va a ser muy abierto, las personas no son abiertas. Es más, entre más grande la persona, más difícil es descubrir esta parte, porque los adultos jaladores ya no somos como los niños tan transparentes, ¿saben? Los niños son bien transparentes y regularmente te das cuenta muy fácil de que algo le pasa porque su conducta cambia radicalmente. Los adultos no, los adultos ya estamos acostumbrados, ya tenemos muchos filtros, ya estamos acostumbrados a fingir, a esconder emociones, a mentir, en fin, ¿no? Y obviamente, pues una persona así, lo que menos va a querer es que la gente se dé cuenta de que, pues de que se quiere suicidar, ¿no? Entonces no lo va a expresar. Por eso es que en uno de los lives les dije que es una reverenda pendejada, literal, que alguien diga que el intento de suicidio es querer llamar la atención. O sea, la peor tontería del mundo, ¿no? O alguien que se lesiona, lo mismo. No es por llamar la atención. Entonces, pero bueno, repito esta parte de ideaciones, ¿no? O sea, era esta parte de, primero es el mundo no vale la pena, la vida no vale la pena, me sonó una canción esto de la vida no vale nada, pero sí, ¿no? Vamos a escuchar como esta parte de el mundo no vale nada, el futuro, no veo futuro, o no lo veo, o lo veo de manera negativa, en fin, ¿no? Empiezo con estas partes de no me gustaría seguir viviendo, mi vida no me gusta, en fin, ¿no? Sería como ahí empezar a detectar. Después, obviamente, ya sería como esto de ya me imaginé ahorcándome, o me imaginé en mi funeral, o me imaginé ya a todos viéndome muerto, en fin, ¿saben? O sea, ya escaló. Después, por ejemplo, esta parte de de la idea todavía sin un plan, ¿no? De esta parte de me voy a
no sé, me voy a suicidar, ¿no? Me voy a matar o me gustaría matarme o yo creo que yo sí me mataría, en fin, esa parte. Pero a lo mejor le preguntas, oye, ¿y cómo te matarías? Pero no hay plan. Entonces dicen, no sé, pero sí lo haría, ¿no? O sea, igual y sí lo haría. Pero todavía no hay un plan. Pero sí ya vemos cómo está escalando como esta parte de pensamientos y de expresiones, ¿no? Después, por ejemplo, vendría este plan que todavía está indeterminado, pero ya hay opciones. Ya es de, pues a lo mejor me tomaría unas pastillas, pues a lo mejor me tomaría el Drano, no, pues a lo mejor me tomaría este líquido, a lo mejor me tomaría estas pastillas que tengo a la mano, o a lo mejor ¿saben? O sea, todavía no hay un plan específico, pero ya estoy encontrando o buscando opciones. Entonces ahí ya, o sea, cualquiera que detecte jaladores, enseguida atención, porque les digo, es un proceso, sí, pero no es un proceso tampoco tan largo, puede ser un proceso de días incluso. Entonces, en cuanto yo detecte un pensamiento de la persona que lo exprese así, en chinga pedir ayuda para la persona. Y obviamente ya sería esta parte ya en donde ya expresa realmente un plan, ¿no? Y un plan específico, jaladores. Esta parte que decía yo, ¿no? A lo mejor, y ahora que que me paguen mi aguinaldo, voy a ir y me voy a comprar muchos medicamentos, y entonces el fin de semana que no hay nadie, que no estoy con nadie, entonces me los voy a tomar todos y voy a desconectar teléfonos para que nadie me pueda buscar, nadie me pueda encontrar, en fin, ¿saben? O sea, ya vemos ahí como ya tiene su plan específico. Ahí, o sea, esa persona está a un paso, repito, o sea, a un paso ya de cometerlo. Entonces sí, aguas con todos estos pensamientos cuando los puedan detectar. Dice Manuel Roberto Rubalcaba, el actual aislamiento por la pandemia y el excesivo uso de tecnologías de la información y videojuegos por parte de los niños, ¿cuánto afecta emocionalmente y si ello puede influir en conductas suicidas o rebeldía inusual? Ok, esta parte del aislamiento por la pandemia, jaladores, es algo que nos ha afectado a todos. A todos. Acuérdense que también hicimos un programilla por ahí de la pandemia, pero nos afecta, jaladores, a todos esta parte del aislamiento. El aislamiento social para el ser humano es muy dañino, ¿saben? Nosotros como seres humanos somos seres gregarios, somos seres sociables, seres sociales. Necesitamos compañía, necesitamos interacción con personas. Y esta parte de aislamiento social, o sea que esta parte de a veces no puedo ver a lo mejor ni a mis papás, a la gente cercana, menos a mis amigos y demás. Entonces esta parte de aislamiento, la depresión y la ansiedad han subido muchísimo a partir de la pandemia. De por sí siempre han estado en aumento, lamentablemente, ahorita con la pandemia muchísimo más. Entonces, ese podría ser un factor de riesgo, por ejemplo, ahorita, por lo de la pandemia, el aislamiento, a todos, bueno, a la mayoría también nos pegó económicamente, en fin, como que varios factores que también se juntan por esta pandemia y entonces se vuelve un factor de riesgo también para las conductas suicidas. Ahora esta parte que dices, el excesivo uso de tecnologías de la información y videojuegos por parte de los niños. Bueno, esta parte de videojuegos, jaladores, sí es como todo un temazo, ¿no? Para ver esta parte de relación de juegos violentos con la violencia o autodestrucción que también pasa, ¿no? Pero bueno, lo que sí sería muy claro y muy evidente es esta parte de internet, en donde lamentablemente sí hay páginas y literalmente, o sea, páginas de cómo suicidarte más rápido, cómo suicidarte sin dolor, cómo, ¿saben? Es terrible, pero lamentablemente así como tiene sus cosas funcionales
la información, la tecnología y demás, por este lado también ha pegado muchísimo porque literalmente sí, los niños y los adolescentes sí son como de mucho de páginas y meterse a grupos y demás porque están en la plena adolescencia en donde buscan interacción con sus pares, pertenencia y demás. Entonces este tipo de páginas pues sí las encontramos, la verdad. O sea, les digo, o sea, busquen y sí van a ver páginas en donde literalmente es así de, ¿cómo me puedo suicidar? O cómo suicidarte, sin dolor o más rápido, o así, cosas así como terribles. Entonces, obviamente, eso, jaladores, también tendría como mucha influencia en los adolescentes. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo, por ejemplo, a lo mejor tenga como esta idea, ¿no? De lo mismo, ¿no? No, la vida, no me gusta mi vida, la vida no merece, no vale la pena, no veo mi futuro claro ni nada, ¿no? Una cosa es que él ya lo tenga. Pero a lo mejor y yo al ir buscando ciertas cosas y tener como más información y más información de este tipo, o sea, ya me están, literalmente ya me están, me están saltando todas las etapas de ideación suicida para darme un plan, literalmente dármelo para yo llevarlo a cabo. Entonces sería como, pues, muchísimo más rápido, ¿no? O sea, ya no iría como solita, a lo mejor subiendo este tipo de etapas hasta llegar a mi plan de suicidio. No, ya me lo están dando por medio de redes sociales. Dice, por eso se dice que quien dice que se va a matar es porque no lo va a hacer, porque los que dicen que sí, la pareja los va a dejar y quien sí se va a suicidar lo evidencia antes con conductas que nos has explicado. Ok, hablas como por ejemplo de estas parejas manipuladoras, ¿no? Porque también hay parejas muy manipuladoras que te dicen, ¿no? Literalmente, si me dejas, me mato, ¿no? Y cosas así. Pero obviamente, jaladores, aquí sí vamos a ver cuando literalmente nos quieren manipular o realmente sí la persona está padeciendo a lo mejor una depresión y demás, y entonces a lo mejor sí me lo está diciendo en serio. Entonces aquí sí habría que ver como de exactamente hasta dónde sí me está manipulando la persona, que siempre es como este chantaje, no, y no nada más con que se va a suicidar, ¿no? Regularmente estas personas chantajistas y manipuladoras utilizan muchas cosas ya hasta que llegan a este último recurso, ¿no? Así de no me voy a matar si me dejas y demás, ¿no? Pero lo vemos, vamos a ver como siempre muchas conductas manipuladoras, no sería nada más esa, entonces sería así como de, no, esto es manipulación, ¿no? Pero obviamente si la persona sí tiene como antecedentes de algún padecimiento, de algún tipo de trastorno o está pasando por un episodio de depresión, en fin, bueno, pues ahí sí habría como de, pues por lo menos avisarle, yo creo que a algún familiar, ¿no? Ya pues igual y si échenle un ojito, o sea, a la persona, ¿no? Porque pues está manifestando esto. O sea, no sería como tan blanco y negro, ¿sabes? Y pero sí, definitivamente, Julius, esta parte de que los que sí tenemos como esta evidencia, ya que dijimos, esto sí, realmente sí es de muchísimo, o sea, están en muchísimo riesgo. O sea, ya cuando alguien ya tiene estas ideaciones suicidas, ya cuando empezó este proceso con ideaciones suicidas, ya está en muchísimo riesgo. Dice Manuel Roberto, gracias por tus comentarios. Gracias a ti, Manuel, por participar también. Dice André, a pesar de que el aislamiento es considerado un factor de riesgo para suicidio, también es cierto que si la persona no... Oigan, es que no me abren de repente, ¿saben? Ya.
A pesar de que el aislamiento es considerado un factor de riesgo para el suicidio, también es cierto que si la persona no tiene otros factores que afecten su calidad de vida, el mismo aislamiento sería beneficioso para erradicar esta conducta, ya que el cerebro mitiga esas ideas y crea conciencia de la persona. No, lamentablemente no funciona así, André. Ojalá, ¿saben? Pero no. Lamentablemente, de hecho, el aislamiento siempre tiene mucho riesgo. Si se dan cuenta, por ejemplo, en los episodios depresivos, en las depresiones, la persona se aísla, ¿saben? Y eso no es una conducta saludable ni normal. Por eso es que entonces tienes que estar como checando esta parte, ¿saben? Porque cuando una persona se aísla, una cosa es que tomes tus tiempos y tus ratos de soledad, y sí, esto está súper padre, súper sano, pero ya cuando la persona se está retrayendo, se está aislando socialmente, entonces es un foco rojo, porque entonces puede ser que esté pasando por un episodio depresivo, o a lo mejor también jaladores podrían estar pasando, también es un síntoma de varios trastornos, no nada más de depresión. Podría ser de algún trastorno también de la personalidad esquizoide y demás, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no funcionaría así, el cerebro, pero, muchísimas gracias por tu comentario, André. Dice, bien dicen que las personas incluso que no presentan ningún factor de riesgo y tienen una vida, entre comillas, mágica, son los que mayor tendencia tienen esas conductas, a pesar de tener una vida plena, influye la parte del desarrollo cerebral. Sí, en el ámbito tengo varios pacientes así, pero dentro del ámbito psicológico, ¿qué opinas, mi estimada Danae? ¿Influye esta parte del desarrollo? A ver, déjame como poner bien la pregunta. Dice, bien, dicen que las personas incluso que no representan ningún factor de riesgo y que tienen una vida mágica son los que mayor tendencia tienen a estas conductas a pesar de tener una vida plena. Pues la verdad es que puede aparentar lo que estábamos diciendo, ¿no? Puede aparentar que tiene una vida plena y puede aparentar esta vida exactamente como la pones entre comillas mágica, pero realmente ninguna persona saludable tal cual, o sea, que no que no tenga algo, y creo que también estoy de acuerdo contigo, que obviamente, pues si hay mal desarrollo cerebral, si hay ciertos, anormalidades cerebrales, obviamente no es un cerebro normal, también puede ser un factor, pero entonces exactamente tiene que haber algo, ¿sabes? Algo detrás, ya sea algo del desarrollo, en fin, que obviamente también en todos los trastornos jaladores vamos a ver anomalías en el funcionamiento del cerebro. O sea, entonces el cerebro no está funcionando bien cuando hay un trastorno detrás. No hay ciertas cosas, desde neurotransmisores hasta la misma fisiología del cerebro está modificada, ¿no? Entonces, obviamente, pues esos van a ser los factores de riesgo, que es lo que yo les decía, ¿no? Esta tendencia, esta vulnerabilidad, ya sea por herencia o demás, o a lo mejor biológica, a lo mejor no fue de herencia, a lo mejor hubo un mal desarrollo cerebral y demás, y por ende, pues se deriva en un trastorno, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que estas personas que a lo mejor las vemos y decimos, wow, ¿no? O sea, esta persona súper exitosa y demás, pues no tenía motivos. No, o sea, sí los tenía, ¿no? Pero nada más que no los decía, ¿no? No los expresaba tal cual, ¿no? Nunca nos enteramos a lo mejor, o sea, nunca vemos esta parte, pero realmente el suicidio es el acto más antinatural del ser humano, ¿saben? Porque de hecho el ser humano va siempre a preservar la vida, o sea, es como algo, una constante en nosotros, ¿no? Por eso esta parte de muerte y pensar en la muerte y demás, de hecho hasta da miedo de repente, ¿no? Pensar en esta parte de la muerte y a dónde me voy a ir y qué va a pasar después y demás, ¿no?
pero entonces ya llegar a esta parte de yo querer terminar con mi vida, sería algo muy, pues entonces ya el extremo de antinaturalidad, ¿no? Porque entonces ya algo está pasando muy grave que ya quieres atentar contra tu propia vida. Dice Héctor del Villar, definitivamente creo que es un tema sobre el cual es muy complicado tener una tendencia del por qué lo hacen, ya que en ocasiones aparenta una vida muy normal y en un segundo toman su decisión. Es que exactamente, jaladores, es lo que están, o sea, lo que están comentando, ¿no? Que aparentan, sí, lo que les digo, la mayor parte de las personas, la mayoría no va a decir realmente me quiero matar, me voy a matar, ¿saben? O sea, regularmente no lo vamos a escuchar. Por eso les decía, tanto los factores de riesgo de cada edad, como esta parte de los pensamientos que vamos a escuchar, ¿no? Que van a ser a lo mejor mucho más sutiles de los que yo les expresé, pero van a tener este tipo de contenido, ¿saben? A lo mejor van a ser más sutiles, pero el contenido va a ser el mismo. Entonces, sí, aguas con eso. Y de los factores, Héctor, ya habíamos comentado esta parte de los factores de riesgo, tanto de adolescentes como de la edad adulta y de la edad adulta tardía. En los adolescentes lamentablemente son muchísimos, ¿no? Entonces, porque es una población pues la más vulnerable, de hecho. Román Santos, hola mi amor, buenas noches. Hola, hola tu amor. Oye, jaladoras, pues ya estamos a punto de terminar, ya se nos fue la hora súper rápido. Recuerden, por favor, si no han escuchado el podcast, vayan a escucharlo. Si algo les quedó como tantilla duda, ahí también está súper explicado todo lo que comentamos aquí. Y también, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Denle like a todos los videos, por favor. Y pónganos los comentarios que quieran, preguntas. Ahí pueden hacer las preguntas, jaladores, de alguno de los episodios que no les haya quedado claro. Pueden ahí hacer las preguntas y se las vamos a ir contestando a todas, ¿sale? Entonces, por si hay algún tema que les interesó, dicen, ok, lo veo, si me quedó alguna duda o quiero comentar al respecto, pongan ahí abajo sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y nosotros los vamos a ir, respondiendo, ¿saben? Entonces, please, no se pierdan los videos de YouTube. Y vamos a sacar ya, ya la próxima semana, jaladores, vamos a sacar el próximo episodio de Yo también soy ser humano. Y va a estar muy bueno porque acuérdense que va a ser de una rutina con mi coach, ¿no? Entonces ya también me dejaron como ahí sus preguntas, varias preguntas muy interesantes, la verdad, que nos va a responder el coach y nos va a enseñar cómo esta rutina que podemos hacer en casa y de las más efectivas. Más bien, que sea los ejercicios más efectivos, porque la verdad, jaladores, es que sí tener como una disciplina de ejercicio y alimentación está muy cañón. Entonces, entre más fácil sea y más fácil y rápido, está perfecto. Entonces, les va a gustar mucho, jaladores. Va a salir la próxima semana, no se lo pierdan. Entonces, vayan y suscríbanse, porfa, al canal de YouTube. Los que nos están viendo por YouTube, les mando un beso enorme. De verdad, nos da mucho gusto estar en YouTube. La verdad se está volviendo como de las plataformas, de mis plataformas favoritas. Entonces, los que nos estén viendo la repetición en YouTube, les mando un chingo de besos. Jaladores, pues, creo que ya nada más voy a leer, dice Román Santos, te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias, Román, igualmente. A todos también
Muchísimas gracias por sus deseos, por sus palabras tan padres, por sus interacciones en mis redes sociales y en las redes sociales de La Cocaína de Freud. Muchísimas gracias, jaladores. Síganse la pasando súper chingón este fin de semana. Y nos vemos. Bye bye. Infinite power.